Hola a todos, en el video de hoy nos ocuparemos de la trilogía del Padrino, una de mis trilogías favoritas. Otra vez la he tenido en casi todos los formatos. Esta vez sí que solo me he quedado con el pack de VHS, que como indica era la Widescreen Edition, y en 4K, ya que el 4K también me incluye el Blu-ray. El Blu-ray, como siempre, ha ido a parar a mis sobrinos para que empiecen su colección. Empezaremos a mostrar un poco la edición en VHS, que ya tiene sus batallitas. Un cartoné bastante duro, muy sobrio, prácticamente siempre con el mismo diseño. La del Puppet Master, la del titiretero, con el logotipo del Padrino, altamente conocido por todos. Una pequeña descripción de lo que traía, duración y qué clase de sonido venía. El Padrino parte 2 y el Padrino parte 3. 164, 192 y 164 minutos respectivamente. ¿Sí? Después, el lomo del VHS te indicaba la parte y el póster original de la misma. Widescreen en formato panorámico y Hi-Fi estéreo. Nada de 5.1 ni altas tecnologías. Y nada, después repetía, obviamente, el mismo estuche en cada una de sus ediciones. Foto de familia en el inicio de la película, que es el casamiento. El VHS no trae mucho más, no se jugaron mucho, solamente el Padrino y poco más. Lo mismo para la parte 2, póster, Widescreen Edition. Ya acá no hay foto de muy alegre que digamos, ya que la parte 2 es bastante complicada. A tono familiar, repiten que el lomo del VHS no trae nada, el Padrino 2. Y pasamos a la última, que es el Padrino 3. Póster central, Widescreen Edition, mismo en el lomo. Fotos generales de la peli, un poco de información a modo de sinopsis. ¿Sí? Este es el que traía el montaje especial del director. Y, al igual que las otras tres, no tiene lomo y el Padrino 3. Y ahora vamos a la edición que nos ocupa. El Padrino, trilogía en 4K. Tal y como indicaron en varias páginas de reseñas y análisis de 4K, es la versión que mejor se ve de todas. Sí que es verdad que a pesar de haber estado con todos los técnicos y maestros originales de colorimetría y fotografía de la película, eh, si sos un fan acérrimo del Padrino, vas a notar algún cambio en las texturas y el color. Pero hay que ser muy quisquilloso. La verdad, si no tenés ninguna edición, es la edición que tenés que tener. También, creo que de todas las ediciones que he tenido, es, sin lugar a dudas, la más floja en cuanto a diseño. Es un cartón, sin más. Sí es verdad que había salido una edición coleccionista, pero también venía una caja de cartón un poco más grande con un pequeño book y te costaba 170 euros, lo cual yo creo que era exagerado. Em, Como todas las ediciones en 4K, trae las pelis en 4K, obviamente, y el disco bonus en Blu-ray. Esta tiene la particularidad, obviamente todas las pistas son Dolby Atmos, como están viendo en, en los discos, ¿sí? Vienen todos los discos impresos. Están obviamente solamente en inglés, no te ponen El Padrino, ¿sí? Tampoco hay una imagen central que amerite sacar los discos, solamente te está indicando qué es. Y como indica acá, la muerte de Corleone es porque hubo una reedición del título original que tiene un nuevo final. Por suerte trae tanto el montaje original como el nuevo montaje. Para aquellos que prefieren ver la peli tal cual se hizo,
al mejor estilo de Han Solo, dispara primero o no. Acá lo respetan. Como indica la portada de la caja, es el 50 aniversario de la película y gracias a Dios para esta, ya que es una trilogía muy importante, han metido un nuevo extra que vale la pena. Aquí te lo indica los extras que trae, que es la restauración del Padrino, los fotogramas de Don Corleone y el Padrino Home Movies comparaciones de las restauraciones. Y después hay un pequeño reportaje a Coppola que dura unos 30-35 minutos, que es increíble. Con respecto al resto de los extras, es exactamente los mismos que estaban en ediciones anteriores. Lo que sí, recopilan todos, tanto los de DVD como los de Blu-ray, ya que de una edición a la otra se habían quedado fuera algunos extras que valían la pena tener. Para aquellos que, como yo, les gusta ver los making of o historias de rodaje o cómo se filmó tal escena o reportajes en sí mismo, ya que es historia del cine. Como pueden apreciar, todas las ediciones del Padrino traen exactamente lo mismo. Padrino 4K, 176 minutos. El castellano sí que no ha tenido ninguna clase de mejora, como viene siendo habitual. Solamente la mejora se incluye en el inglés y poco más. A nivel de imagen, vale la pena dar el salto porque es impresionante. La verdad, El Padrino cumple completamente todas las expectativas. Yo, sin lugar a dudas, optaría por, si no la tenés, dar el salto. Si la tienes en Blu-ray, esperar a un Black Friday o pedirla para un cumpleaños. Sin más, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.